¿Te pasó que la parte del despertar de conciencia dejó de ser algo excepcional? Ya no buscas experiencias y eso desconcierta. Lo que antes era intenso, ahora es normal. ¿Y si no perdiste la conexión, sino que se integró? Hola, soy Eric y hoy quiero hablar contigo sobre cuando el proceso de despertar de conciencias deja de ser un proceso y comienza esta nueva etapa de convertirse en parte de tu vida. Cuando uno empieza en este despertar de conciencia espiritual, normalmente empieza por un proceso que algunos le llaman el llamado, que es cuando empieza este sincronización, estos mensajes que empiezan a aparecer como estos números repetidos, empiezas a escuchar palabras, ya sea en la televisión o en alguna conversación que es ajena a ti, sobre temas que rondan en tu cabeza o sobre temas que quizás están provocando algún tipo de interrogatorio en ti. Y estas situaciones, estas señales, este llamado, se empieza a sentir en un principio como una coincidencia, luego se pone como un poco más intenso y pareciera que no es nada una coincidencia, sino que realmente es como que alguien me escucha y me está dando respuestas de una u otra forma. Empiezan a aparecer todas estas situaciones que me empiezan a guiar, ya sea a reconocer partes de mí, a obtener nueva información, nuevas experiencias. Incluso puede ser que empiece yo a activar cosas en mí, no necesariamente activar a través de algún curso, de alguna terapia, que normalmente cuando uno empieza este proceso te suele llevar a personas que te ayudan a sostenerte y a guiarte en procesos de este estilo, pero también tiene que ver con autoactivaciones, ya sean a través de las emociones, a través de nuevas formas de pensar, a través de integraciones que ya están tomando forma. Empiezan a aparecer momentos de expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a ver situaciones, informaciones, experiencias que en un principio no estaban dentro de mi radar o dentro de mi propio día a día, sino que de pronto empiezan a aparecer nuevas oportunidades, como que el camino se empieza a ampliar o como si este abanico se hubiese abierto ante mí y me empieza a mostrar nuevas posibilidades que se convierten en infinitas, que se convierten en algo que quizás yo nunca lo había considerado o nunca se me hubiese ocurrido hacer algo o experimentar algo o verlo de ese punto de vista. Y en este proceso es cuando empieza este llamado a integrarse de tal manera que empieza a volverse parte de tu vida. Lo que en un principio parecía como algo extraordinario, se empieza a volver algo ordinario, es decir, algo normal. Para muchas personas que ni siquiera han empezado este proceso, todo esto que yo le estoy comentando, te catalogan normalmente como si uno estuviese un poco loco, como si uno estuviese hablando barbaridades, cuando realmente es que estos procesos no es que sean supernaturales o extraordinarios, sino que realmente es lo natural, es lo normal. Pero como estamos tan distraídos, estamos tan concentrados con nuestra energía en otro punto que no es en nuestro beneficio, todas estas aristas que son más sutiles pasan totalmente desapercibidas. Incluso empiezan a percibirse como algo tan humano como la suerte, una coincidencia, o es algo como un déjà vu, o algo que empieza a parecer que no es coincidencia, sino que parece que es algo más. Y todo esto se empieza como a ordenar, se empieza a soltar, se empieza a mover en mí. Pero a medida que voy madurando este proceso y deja de ser un proceso donde el vacío, la confusión, incluso quizás la soledad o incluso todo aquello que pareciera que no conecta conmigo, empieza a crear o a sostener o incluso empieza a entregar una nueva base, una nueva forma de sostenerme, un nuevo campo de juego, donde estas señales, estos movimientos bruscos, donde tengo que soltar, donde tengo que integrar, donde me desconecto, donde estoy vacío, todo esto empieza a decantar, a decantar, a decantar, y de repente toda esta euforia empieza a bajar, empieza a pasar. Y en este proceso normalmente es cuando yo empiezo a vivir el proceso, ya lo estoy madurando y se está integrando en mi día a día, donde ya dejo de
tomarle importancia a algunos aspectos que antes quitaban mi atención y le empiezo a dar espacio a cosas que realmente en ese momento me están aportando mucho más o me están aportando algo más valioso. El movimiento energético, el movimiento de experiencias, el movimiento de personas, de lugares, empieza poco a poco también esta curva empieza a bajar, se empieza como que a estabilizar, como que uno empieza a entrar en un estado como de confort o de estabilidad, donde este bote o este barco donde yo estaba que se movía para todos lados, ya está entrando en aguas más calmas, está entrando en una velocidad que me permite sostenerme, mantenerme de pie, ya no necesito afirmarme, ya no me toma tan de sorpresa estos procesos, sino que ya es algo que ya estoy considerando que es parte de mi vida. Y entonces, como ya empieza a ser parte de mi vida, pareciera que este proceso ya no tiene esa carga de sobrenatural o esa carga especial o esa carga extraordinaria y se comienza a comportar como una actividad diaria, algo que ya está en mí. Y entonces quizá aquí surge una duda, ¿esto se apagó o esto ya se integró? Lo que anteriormente pareciera que era un evento en mi vida, comienza a centrarse, comienza a quedarse y se comienza a vivir como un estado más de mi ser. No es que haya desaparecido, sino que ahora está formando una base en mí, está formando como un pilar dentro de mi propia experiencia que me está llevando a mi mayor propósito evolutivo, a mi mayor propósito de conciencia, espiritual, depende de cómo lo queramos ver o cómo queramos vivir esta experiencia. Ahora bien, hay que tratar de hacer el ejercicio de no confundir estas clase de estabilidad con desconexión, porque normalmente esta estabilidad no equivale a desconexión, porque normalmente en estos procesos se convierten muy mentales en vez de dejar que el corazón guíe el proceso. Y cuando todavía la mente tiene cierto control o tiene cierto protagonismo, pareciera que la mente necesita de esta adrenalina, de esta situación, de estos eventos, para mantenerse activo, para sentir que todavía es un momento especial, para sentir quizás que yo soy especial. La mente lo que quizás está haciendo es, a través de esta intensidad, es reafirmarse de que está en este proceso extraordinario, que está siguiendo todavía el camino evolutivo, que sigue todavía en un proceso, porque quizás la mente se confunde que cuando este movimiento se detiene o se estabiliza, es como que ya no estoy en un proceso, perdí el camino, perdí mi norte, no tengo el propósito claro, pero normalmente un proceso cuando está madurado se vuelve en algo silencioso, ya no es con ruido, ya no es con movimientos extremos, no es con gritos. Por eso muchas veces viene esta soledad, este silencio, este aislamiento, porque es cómo se está integrando, cómo se está madurando esta parte del proceso. Y tal vez acá nos damos cuenta que no se perdió la conexión, sino que se volvió algo natural, algo propio, donde este concepto que entendemos quizás algunos en un principio de espiritualidad o de amplitud de conciencia, se vuelve algo natural, algo cotidiano. Es decir, estoy viviendo mi mejor versión, estoy viviendo en conciencia, en conexión y en coherencia conmigo mismo y mi ser. Es como si en vez de estar subiendo y bajando o entrando y saliendo en estos estados y procesos, yo ya estoy ahí, estoy viviendo en este estado donde ya me es natural. Se empieza a sentir que es algo totalmente mío. Y por eso también quizás pareciera que de una u otra forma estoy desconectado del resto. Y eso también provoca que me vuelva hacia mí, me mantenga en un silencio, en un alejamiento, una especie de desconexión. No es tan así, sino que simplemente estamos madurando el proceso. Estamos pasando de lo extraordinario, algo que nos abrumó, a algo que empieza a decantar y se empieza a estabilizar y se empieza a convertir en mi día a día. Deja de tener esta connotación como de especial y pasa a ser algo natural. Entonces, lo extraordinario se convierte en algo cotidiano. Y cuando este proceso se empieza a volver cotidiano y se empieza a integrar, digamos que se empiezan a activar áreas en mí que estaban hasta ese momento relegadas, dormidas o simplemente yo las rechazaba. Por ejemplo, se reactiva la intuición. Empiezo a escuchar esta voz interior, esta intuición que va guiada desde el corazón y no desde la mente, puesto que la mente, al querer controlar todo,
vuelve un proceso un poquito más desordenado, un poco más que se resiste, mientras que el corazón, en su sabiduría amorosa y cardíaca, te guía en el proceso de forma más amorosa. Entonces esta intuición se convierte en algo normal. Empiezo a escuchar mi corazón, empiezo a escuchar no mi mente, sino que lo que siento, donde acá no es el miedo el que manda, no es la ignorancia el que manda, sino que simplemente el deseo o el amor mío de querer algo mejor para mí, no desde el punto de vista egoísta, sino que desde un punto más expansivo y de beneficio no solamente para mí, sino que también de todos los involucrados. Y gracias a esta intuición o a este escuchar al corazón, si lo queremos ver de esa forma, aparece la inteligencia cardíaca. Y por lo tanto, muchas veces las decisiones se empiezan a tomar de forma más rápida, de forma más clara, puesto que esta bulla, este ruido o esta neblina mental ya no es parte, digamos, limitante en mí, porque es el corazón, la inteligencia cardíaca, la que está guiando ahora este proceso. Y de esta misma forma es que ya no necesito o instintivamente o intuitivamente, ya no salgo hacia afuera a buscar respuestas, es decir, ya no busco la aceptación del otro, ya no busco cumplir expectativas del otro, ya no repito, por ejemplo, encabezados o información que escuché en algún momento, sino que ya tiene que ver con mi certeza, con mi experiencia, con mi propia sabiduría. Por lo tanto, esta búsqueda externa que antes quizá era más exhaustiva o más clara, empieza a disminuir. Y quizás también por eso es que uno empieza a sentir que lo de afuera ya no te aporta, porque lo que estás buscando o lo que necesitas nunca estuvo afuera. Por lo tanto, ya no buscamos la validación de terceros, ya no necesitamos que alguien nos confirme que lo que pensamos, creemos o sentimos en ese momento es así, puesto que también nos damos cuenta de que cada uno tiene su propia verdad y que como cada uno tiene su propia verdad, cuando yo junto todos estos pedacitos de verdades, es cuando yo formo en teoría una verdad mayor. Entonces empiezo también a dejar de lado esas ansias de tener la razón, de estar en lo correcto, de que lo que yo digo o pienso o creo es una verdad y que todos tienen que compartirla o entenderla, puesto que como ya no necesito la validación externa, me doy cuenta de que cada opinión y cada forma de pensar es tan importante como la propia. Quizás antes para estar seguro necesitaba sentirlo, sentir que es así. Ahora quizás me doy cuenta de que ya es así. Quizás no es que haya pasado la magia, sino que simplemente ya no es necesario llamarlo de esa forma. Entonces acá uno empieza a dejar un poquito de lado el identificarse con el proceso, con este despertar de conciencia espiritual. Dejas de decir estoy en despertar o estoy en este proceso de noche oscura, de integración, de soltar, de liberación de emociones, de liberación de contratos, etcétera, porque te das cuenta que elaborar este proceso realmente lo que hace es mantenerte en ese proceso, no te deja avanzar. Por lo tanto, cuando ya empiezas a madurar esto y lo empiezas a integrar, dejas de hablarlo y empiezas a vivirlo, empiezas a experimentarlo y ya es parte de ti. Ya no es necesario explicar estos cambios que estás viviendo, sino que simplemente lo aceptas tal y como es. Ya no necesitamos validarlo con nadie ni con nada, solo con nosotros mismos. Y eso puede generar a veces mucha confusión, puede quizás desconcertar, puede incluso crear una crisis de identidad, puesto que anteriormente nuestra estructura, nuestro sistema mental, nuestro sistema de creencias que sosteníamos quizás hasta ese momento, era que sí o sí necesitábamos que la tribu, la manada o alguien más nos confirmase que lo que estábamos experimentando, diciendo o creyendo está correcto o es así, o que simplemente necesito que alguien me diga sí. Entonces dejo de identificarme con este estado espiritual, con este ser despierto, y simplemente empiezo a vivirlo. Y al vivirlo empiezo también a dejar estas identidades de ser iluminado, de ser despierto, de ser alguien evolucionado, porque dentro de una otra forma eso es un tipo de ego, sino que simplemente esto se empieza a diluir, porque también es parte del proceso, es parte de la maduración, no tiene nada de malo, simplemente hay que darse cuenta.
y simplemente también hay que dejarlo pasar, dejarlo ir, dejar que esto fluya. Entonces, digamos que este despertar de conciencia espiritual deja de ser espiritual y comienza a ser presencia. Entonces, en esta maduración, en este proceso que ya no es proceso, sino que es integración, la ansiedad, la desconfianza, el sentir que estás perdido, desconectado, empieza a bajar, empieza a irse. La ansiedad interna empieza a controlarse, se empieza a entender de otra forma, porque constantemente quizás me autocuestiono qué es lo que me produce ansiedad, por qué estoy ansioso y de qué me sirve. Entonces, en ese constante autopreguntarse, autoindagar, en la automaestría, esta integración se hace aún mucho más presente. Empiezo a dejar de lado esa necesidad inherente de querer saberlo todo en ese momento, de entenderlo todo, para ser, entre comillas, un ser perfecto. Puesto que entiendo que esto es un proceso, entiendo que esto lleva un ritmo y que no importa cuánto yo lo esfuerce o lo fuerce, simplemente esto va a suceder cuando dentro de mí esté la frecuencia, esté la apertura o estén las piezas necesarias para pasar al siguiente nivel, al siguiente parte del puzzle o simplemente a la escena siguiente de esta vida que estamos construyendo. Quizás la vida se convierte en algo más simple, incluso pareciera que pierde el entusiasmo, es como si perdiese la intensidad, el drama, si lo queremos ver de esa forma, puesto que nosotros también empezamos a alejarnos de esas energías, empezamos a buscar nuestro centro, nuestra paz. Queremos vivir en un estado ya no tan denso, sino que en un estado más liviano, más sutil, más amoroso, más en conexión con el todo, con nosotros mismos, donde la amabilidad y la empatía también comienzan a formar parte de esta maduración, de esta integración, de este ser del día a día. Y quizás algunos piensan que las integraciones son épicas, son como que alguien te dice, listo, lo integraste, listo, terminaste. Simplemente sucede y simplemente forma ser parte de ti y te deja un estado de tranquilidad, de paz interna, donde lo externo deja un poco de molestarte o de afectarte. No significa que te desconectes del todo, simplemente que empiezas a poner límites, pones ciertos filtros donde empiezas a alimentarte energéticamente, emocionalmente y mentalmente de formas más correctas, con cosas que están más en tu sentir, más en tu sintonía, más en tu mayor propósito y de quizás también de aquellos que te están acompañando en este proceso. ¿Qué pasa cuando este proceso ya está maduro? Lo más sencillo quizás es que te das cuenta que ya no buscas tu despertar, ya no buscas ese momento wow, ese momento ajá, donde tú dices, oh, esto es increíble, oh, es un proceso que me está volando la mente, que me está cambiando la vida. Porque tampoco ya estás buscando sanar, ya no estás buscando soltar, ya no estás buscando entender los procesos, ya no estás buscando quizás llegar a la meta. Simplemente te permites vivirlo, estás en el presente, sueltas el pasado y dejas de anclarte en el futuro para accionar ahora, para moverte ahora, para entender que esta maduración es siempre en el presente. Y quizás acá aparece algo muy importante, donde quizás nos damos cuenta de que esta maduración no es el final, sino que simplemente es el inicio de algo totalmente nuevo, donde yo me permití, a través de mi propia autoconocimiento, a partir desde mi propia automaestría, toda esta maduración, toda esta integración. Quizás fueron integraciones fuertes, dolorosas, incluso largas, pero dentro de todo, a medida que yo fui integrando y aceptando este proceso, mi percepción fue cambiando, mis creencias fueron evolucionando. Lo que me sostenía quizás se cayó, pero eso me entregó alas, me entregó un nuevo espacio de juego o de crecimiento, donde oportunidades, donde personas, eventos, situaciones que totalmente no estaban dentro de mi panorama o dentro de mi visión, empiezan a anclarse, empiezan a aparecer. Entonces, finalmente, esta situación que se veía de una otra forma caótica, intensa, extraordinaria, empieza a convertirse en un nuevo camino, en una forma de volver a
conocerme, a una nueva forma de integrarme, a una nueva forma de vivir mi vida que hasta ese momento no me lo estaba permitiendo. Y esta instancia de amplitud de conciencia o espiritual no siempre se va a vivir como una expansión intensa. A veces va a ser sutil, a veces va a ser un poco más invasiva, a veces va a ser un poco más larga y otras veces va a pasar totalmente desapercibida. Pero lo importante acá es que nosotros tratemos de ser siempre conscientes de los procesos en los que estamos, para vivirlos con normalidad, para vivirlos con calma, para vivirlos con presencia, para vivirlos con simpleza. No es que yo haya perdido la chispa o que haya perdido el ímpetu de esta transformación. Simplemente dejó de sentirse extraordinario y me convertí en alguien extraordinario. Y cuando uno madura este proceso, empieza una nueva etapa. Y esta nueva etapa nos trae siempre cosas nuevas, cosas entretenidas, donde lo desconocido ya no es algo que nos dé miedo, no es algo que nos asuste, no es algo que quizás creamos que nos va a destruir dentro del caos, sino que se convierte en algo emocionante, en algo que quizás incluso deseemos experimentar, porque ya entendemos que todo proceso va a tener un ciclo, es decir, va a tener un inicio, un desarrollo y un final. Entonces va a depender 100% de cómo yo lo quiero vivir y cómo lo quiero experimentar. Entonces, si yo soy consciente de esto y ya tengo esta integración en mí, cada proceso, cada nuevo evento, incluso aquellos que parezcan oscuros, dolorosos o en caos, finalmente lo empiezo a entender que es algo de una otra forma maravilloso. ¿Por qué? Porque me está llevando a un nuevo nivel, a un nuevo peldaño. Si lo queremos ver, a una nueva altura. Es decir, me está elevando, me está ascendiendo, me está integrando a mi esencia real, a esta chispa divina que llevamos todos dentro. Si por alguna razón has pasado por algo similar y quieres compartirlo, de verdad me gustaría mucho leerte y que lo dejes en los comentarios, puesto que normalmente estos procesos son tan solitarios y son tan personales que a veces el darnos cuenta de que no estamos solos, como yo se lo he dicho en otras oportunidades, nos ayuda a sostenernos, porque como ustedes bien saben, todos nos sostenemos entre todos. Y así, al compartirnos entre todos nuestras experiencias, dejamos de ver esto como algo extraño, como algo ajeno, donde al parecer el mundo no entiende lo que me está sucediendo o por lo que estoy atravesando. Y si sientes que a alguien más que está viviendo una situación similar le pueda servir esta información, por favor, compárteselo.